Él sabe dónde está su madre desde hace 18 años. Luis Miguel Gallego Basteri conoce la verdad completa sobre Marcela y ha elegido que nadie más la sepa jamás. El 15 de diciembre de 2024, a las 3:47 de la madrugada, una cámara de seguridad del barrio de Barracas en Buenos Aires lo captó. Un hombre con gorra negra, lentes oscuros y barbijo entrando por la puerta trasera del Hospital Neuropsiquiátrico Moyano. Sin guardaespaldas, sin manager, sin el séquito que siempre lo acompaña. Solo, como un fugitivo. Adentro hay una mujer que lleva internada 18 años bajo el nombre de Honorina Montes. La única paciente del hospital con custodia permanente las 24 horas. La única que no puede salir. La única cuyos archivos médicos están sellados por orden judicial. Y esa madrugada, según 2 enfermeras que estaban de turno, Luis Miguel estuvo con ella casi 2 horas. ¿Por qué la esconde? ¿Qué pasó realmente en 1986 que es tan terrible que prefiere visitarla disfrazado en la oscuridad antes que decir la verdad? ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? Hoy lo vas a descubrir todo. Esta es la investigación que el propio cantante intentó comprar por $5 millones. La que sus abogados amenazaron con destruir legalmente. La que Netflix no se atrevió a contar en su serie. Y tú la vas a ver completa, sin censura, sin mentiras. Vas a descubrir 4 cosas que nadie se ha atrevido a revelar hasta hoy. 4 secretos que Luis Miguel carga en silencio desde hace casi 40 años. 4 verdades que explican por qué el hombre más exitoso de la música latina es también el más destruido por dentro. Primero, el testimonio grabado de una enfermera del Hospital Moyano que cuidó a esa mujer durante 12 años. Una confesión que hizo 3 semanas antes de morir de cáncer. Una confesión que cambia absolutamente todo lo que creía saber sobre Marcela Basteri. Segundo, el video nunca antes visto de las visitas secretas. Existe. Yo lo vi. Y lo que muestra destroza cualquier versión oficial que hayas escuchado. Tercero, el documento que prueba quién paga la internación de esa mujer desde hace 18 años. Un documento filtrado por un empleado administrativo del hospital que revela exactamente cuánto dinero se mueve y a nombre de quién. Y cuarto, la prueba de ADN que debería haber cerrado el misterio para siempre pero que solo abrió una pregunta aún peor. Un resultado que ni la Fiscalía Argentina puede explicar. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. No te vayas antes del final porque si te vas te pierdes exactamente lo que Luis Miguel ha pagado millones por ocultar. Pero antes de llegar ahí necesitas entender cómo se construyó esta tragedia. Y te prometo que cada minuto que pases aquí te va a acercar más a una verdad que lleva casi 40 años enterrada bajo amenazas, dinero y silencio comprado. Todo comienza con un niño de 11 meses parado sobre una mesa. Un bebé que todavía no caminaba bien, pero que ya estaba siendo entrenado para cantar. Un niño que a los 9 años tomaba efedrina para mantenerse despierto durante grabaciones de 12 horas. Un niño que a los 13 fue drogado sistemáticamente por su propio padre para que rindiera en giras internacionales. Y una frase. Una sola frase que ese padre le clavó en el alma como un cuchillo. Una frase que se convirtió en su maldición y en su condena. Una frase que vas a escuchar varias veces a lo largo de este video. Y cuando llegues al final vas a entender por qué esa frase lo destruyó más que cualquier otra cosa. Todo empieza con una mentira. La primera de cientos. Luis Miguel no nació donde dice su acta de nacimiento. No nació el día que siempre celebró. Su expediente médico real, filtrado décadas después por un empleado del hospital, reveló que nació el 18 de abril, no el 19. Pero hay algo peor. Nació en San Juan, Puerto Rico, no en Veracruz como su padre declaró oficialmente. ¿Por qué mentir sobre eso? Porque Luisito Rey necesitaba que su hijo tuviera nacionalidad mexicana para poder explotarlo en ese mercado sin problemas legales. Falsificó el acta. Inventó la ciudad. Cambió la fecha. Una vida entera construida sobre documentos falsos, identidades manipuladas y verdades retorcidas por un hombre que un psicólogo forense describió con estas palabras exactas después de evaluarlo. No distingue entre el bien y el mal. Es un sociópata funcional. Es capaz de cualquier cosa. Recuerda esa frase. Vas a entender en unos minutos por qué es tan importante. Ese era el padre de Luis Miguel. Luis Gallego Rey, conocido como Luisito Rey. Un cantante español mediocre con un talento extraordinario, la manipulación. Había nacido en Cádiz, España, pero nunca logró el éxito que creía merecer.
Era pésimo como artista pero brillante como estafador. Falsificaba pasaportes. Inventaba nacionalidades. Creaba historias de la nada con una facilidad aterradora. Era un mentiroso profesional, un manipulador nato, un hombre completamente desprovisto de escrúpulos. Cuando conoció a Marcela Basteri en Mar del Plata, Argentina, en 1969, le mintió desde el primer día. Le dijo que era una estrella internacional con contratos en España, Italia y México. Mentira. Le dijo que tenía conexiones con los productores más importantes de Europa. Mentira. Le prometió que juntos conquistarían el mundo del espectáculo. Le juró que se casarían en una ceremonia por todo lo alto. Nunca hubo boda legal. Le prometió amor eterno. Y terminó destruyéndola de la manera más brutal que puedas imaginar. Pero para entender a Marcela hay que conocer su historia. Porque ella también venía de un pasado devastador que la convirtió en la víctima perfecta para alguien como Luisito Rey. Marcela Basteri nació en Massa Carrara, Italia, el 10 de diciembre de 1946. Su padre, Sergio Basteri, era soldado con talento para el canto pero sin dinero para mantener una familia. Su madre, Elda Tarroso, era ama de casa. Cuando Marcela tenía apenas 4 años, su padre tomó una decisión que la marcaría para siempre. Decidió emigrar a Argentina para escapar de la pobreza, para buscar un futuro mejor, para empezar de nuevo. Pero no se llevó a su hija. La dejó en un orfanato italiano. Abandonada. A merced de monjas estrictas y rutinas frías. Imagina eso. Una niña de 4 años viendo cómo su padre desaparece rumbo a otro continente sin explicación, sin poder entender por qué la deja atrás, sin saber si alguna vez volverá. Marcela creció en ese orfanato durante 6 años. Sin amor. Sin protección. Sin nadie que la abrazara cuando lloraba en las noches. Con un vacío en el pecho que ninguna monja podía llenar. Cuando tenía 10 años, su padre regresó. Apareció de la nada después de 6 años de silencio absoluto y le dijo que ahora sí iban a estar juntos. Cruzaron el Atlántico y se instalaron en Buenos Aires. Marcela finalmente tenía a su padre de vuelta. Pero las cicatrices del abandono ya estaban grabadas en su alma. Creció hermosa, frágil, con un hambre desesperada de amor y estabilidad. Era exactamente el tipo de mujer que alguien como Luisito Rey sabía cómo seducir y cómo explotar. Se conocieron en 1969. Él le prometió el cielo. Ella le creyó todo. Tuvieron 3 hijos. Luis Miguel nació primero en 1970. Después Alejandro. Finalmente Sergio, el menor. Desde que Luis Miguel abrió la boca para cantar, su padre vio una sola cosa: dinero. No vio a un hijo. No vio a un niño que necesitaba infancia. Vio un producto. Una máquina de generar billetes. A los 11 meses de vida, Luis Miguel ya había sido puesto sobre una mesa para que cantara frente a invitados. A los 3 años actuaba en pequeños shows locales. A los 5 era una celebridad infantil en Italia. Y a los 10 años, Luis Miguel Gallego Basteri mantenía económicamente a toda su familia. Guarda ese dato. Un niño de 10 años, siendo el sostén de sus padres y hermanos. Un niño que no podía ir a la escuela porque tenía que trabajar. Un niño que no tenía amigos de su edad porque su vida era ensayos, grabaciones, presentaciones y viajes. Cuando se cansaba. Cuando lloraba. Cuando su cuerpo de niño pedía descanso. Su padre le decía siempre lo mismo: tienes que seguir cantando. No importa cómo te sientas. No importa si estás enfermo. No importa si quieres jugar. Tienes que seguir cantando. Esa frase se convirtió en la maldición de su vida. Esto tiene un nombre técnico: parentificación. Es cuando un niño es forzado a asumir responsabilidades de adulto antes de tiempo. Destruye el desarrollo emocional de maneras que duran toda la vida. Pero lo peor aún no había empezado. Cuando Luis Miguel estaba agotado, cuando no podía más, cuando su cuerpo infantil le suplicaba dormir, su padre tenía una solución: pastillas. Primero fue efedrina, un estimulante potente que lo mantenía despierto y activo durante horas. Después, cuando la efedrina dejó de ser suficiente, vinieron cosas más fuertes. El productor chileno Ricardo García lo confirmó años después en una entrevista que dio en televisión abierta mirando directo a la cámara. A los 12 o 13 años, Luisito Rey le daba sustancias a Luis Miguel para que aguantara el ritmo de trabajo.
Lo vi con mis propios ojos. Le metía cosas en el cuerpo para que siguiera funcionando como una máquina. Piensa en eso un momento. Deja que el horror de esa imagen te llegue completamente. Un niño de 12 años. Su propio padre metiéndole drogas en el cuerpo para poder seguir explotándolo. Para que el dinero no dejara de entrar. Para que la máquina no se detuviera. Y cuando Luis Miguel se resistía, cuando decía que no podía más, su padre repetía la misma frase de siempre: tienes que seguir cantando. Drogado si era necesario. Enfermo si era necesario. Pero tenía que seguir cantando. La explotación no terminaba ahí. Siempre había más. Luis Miguel tenía 14 años cuando su padre decidió que era hora de que se hiciera hombre. Esas fueron sus palabras textuales. Lo llevó con una mujer adulta en Acapulco y lo forzó a tener su primera experiencia sexual. A los 14 años. No como una elección. Como una orden de su padre. Las biografías no autorizadas confirman este episodio. No es rumor. No es especulación. Es parte del historial documentado de lo que Luis Miguel sufrió. Pero hay algo aún más oscuro que casi nadie menciona. Cuando Luisito Rey necesitaba favores de hombres poderosos, tenía un recurso que usaba sin remordimiento: su propia esposa. Según múltiples testimonios de personas cercanas a la familia, Luisito Rey ofreció a Marcela como moneda de cambio con Arturo Durazo Moreno, el temido jefe de policía de Ciudad de México durante el gobierno de López Portillo. El negro Durazo era conocido por su brutalidad extrema, por su corrupción sin límites, por ser capaz de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Y Luisito Rey le ofrecía a su propia esposa a cambio de favores para impulsar la carrera de Luis Miguel. Marcela lo veía todo. Lo vivía todo. Lo sufría todo. Intentaba proteger a su hijo cuando podía. Se interponía entre Luisito y Luis Miguel en los momentos más violentos. Pero cada vez que lo hacía, Luisito se lo cobraba. La humillaba frente a sus hijos. La amenazaba con quitarle todo. Y ella no tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. Todo lo que Luis Miguel ganaba iba directo a cuentas controladas exclusivamente por Luisito Rey. Más de 20 millones de dólares desviados a cuentas en Suiza. Robados a su propio hijo. Mientras el niño que generaba esas fortunas no tenía acceso a nada. Quizá tú también conoces esa sensación. Estar atrapado en una situación sin salida. Ver el abuso pero no poder detenerlo. Querer proteger a alguien pero no tener el poder para hacerlo. Es un tipo de impotencia que destruye el alma lentamente, que te come por dentro hasta que ya no queda nada. Hay algo que pocos saben sobre Luisito Rey. Algo que no justifica nada de lo que hizo, pero que explica cómo alguien puede convertirse en el monstruo que fue. Él también había sido un niño explotado. Su propia madre lo vendió cuando tenía 9 años. Lo entregó a una mujer argentina que lo hizo trabajar durante toda su infancia. Nunca conoció amor maternal verdadero. Nunca supo lo que era ser protegido. El ciclo de explotación no empezó con Luis Miguel. Venía de generaciones atrás. Luisito Rey hizo con su hijo exactamente lo que le habían hecho a él. Pero entender el origen del mal no es lo mismo que perdonarlo. Y lo que Luisito Rey le hizo a su familia no tiene perdón posible. En 1985 Luis Miguel tenía 15 años y ya era una superestrella continental. Llenaba estadios en México, Argentina, Chile, España, Venezuela. Vendía millones de discos. Las adolescentes gritaban su nombre como si fuera un dios. Y en su casa el infierno continuaba sin que el mundo lo supiera. Luisito Rey se quedaba con absolutamente todo el dinero. Cada centavo que Luis Miguel ganaba desaparecía en cuentas personales de su padre. El niño que generaba millones no podía comprarse un par de zapatos sin pedir permiso. Pero algo estaba a punto de cambiar. Y ese cambio destruiría a la familia para siempre. Lo que te voy a contar ahora es la razón por la que hice este video. Es lo que Luis Miguel ha ocultado durante casi 40 años. Y es lo que conecta todo lo que has visto hasta ahora con las visitas secretas al Hospital Moyano. Prepárate. En julio de 1986 Marcela Basteri tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Había descubierto algo. Tenía documentos que probaban los manejos financieros ilegales de Luisito Rey. Papeles que mostraban exactamente cuánto dinero había robado. Evidencia de las cuentas en Suiza. Estados de cuenta bancarios. Era su carta de negociación.
su forma de escapar, su manera de finalmente liberarse de ese infierno. Le dijo a su hermana menor que tenía pruebas, que esta vez las cosas iban a ser diferentes, que iba a enfrentar a Luisito y recuperar el control de su vida y la de sus hijos. Días después Marcela viajó a Madrid para reunirse con Luisito. Llevaba consigo a Sergio, el hijo menor, de apenas 2 años. Dejó a Luis Miguel y Alejandro en México. El 17 de agosto de 1986 Marcela llamó a su tía Adua desde España. Le confirmó que había llegado bien, que todo estaba bajo control, que pronto tendría noticias. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. Marcela Basteri desapareció ese día. Tenía 40 años. Luis Miguel tenía 16 y su vida se partió en dos para siempre. No hubo cuerpo. No hubo funeral. No hubo nota de despedida. No hubo absolutamente ninguna explicación oficial. Luisito Rey le dijo a sus hijos que su madre se había ido con otro hombre, que los había abandonado, que no quería volver a verlos nunca más, que los había cambiado por alguien que le ofrecía una vida mejor. Luis Miguel se lo creyó. Durante años cargó con ese supuesto abandono, con esa traición inventada, con la idea de que su propia madre, la única persona que intentó protegerlo, lo había dejado voluntariamente. Y mientras cargaba con ese dolor insoportable, mientras su mundo se desmoronaba por dentro, su padre le repetía lo único que sabía decir: tienes que seguir cantando. Su madre había desaparecido, pero el show no podía parar. El dinero no podía dejar de entrar. Las giras continuaban. Los contratos seguían firmándose. Quizá tú también conoces esa sensación. Cargar con algo que te dijeron. Creerlo durante años. Construir tu identidad alrededor de esa mentira. Y después descubrir que todo era falso. Que te robaron no solo la verdad, sino también el derecho a llorar correctamente. Porque la verdad era mucho, mucho más oscura. Y aquí es donde todo lo que te prometí al principio empieza a cumplirse. Atención. Porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones. Lo que vas a escuchar ahora nunca se mostró en la serie de Netflix. Nunca apareció en ninguna biografía autorizada. Y cambia absolutamente todo. El cantante mexicano Andrés García fue compadre de Luisito Rey durante años. Eran amigos cercanos. Compadres de verdad. Salían juntos. Se emborrachaban juntos. Se contaban secretos que no le contaban a nadie más. Y una noche, en una de esas borracheras, Luisito Rey le confesó algo que Andrés García nunca pudo olvidar. Algo que lo persiguió hasta su muerte en abril de 2023. Luisito Rey le dijo que quería resolver el problema de Marcela. Esas fueron sus palabras exactas. Que estaba harto de ella. Que le estaba arruinando la vida. Que ya no la soportaba más. Y le pidió ayuda. Pero no cualquier ayuda. Le pidió que contactara a Arturo Durazo Moreno. El Negro Durazo. El mismo hombre al que había ofrecido a su esposa años antes. El jefe de policía más corrupto y brutal en la historia de México. Un hombre que tenía fosas clandestinas. Un hombre capaz de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Andrés García lo mandó al carajo. Le dijo que Marcela no era lo que él decía. Le dijo que estaba completamente loco. Le dijo que jamás lo ayudaría con semejante atrocidad. Pero Luisito Rey tenía otros contactos. Otra gente. Personas dispuestas a hacer cosas que Andrés García jamás haría. Y semanas después de esa conversación Marcela Basteri desapareció para siempre. Luis Miguel lo supo. Lo supo todo durante años. Supo que su padre había pedido ayuda para hacer desaparecer a su madre. Supo que Andrés García se negó. Supo que alguien más no se negó. Y nunca denunció. Nunca habló públicamente. Nunca buscó justicia real en un tribunal. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta que hiela la sangre. Porque denunciar a su padre significaba destruir su propia carrera. Significaba escándalos internacionales. Investigaciones criminales. Juicios públicos. Significaba admitir ante el mundo entero que el hombre que lo manejaba había hecho desaparecer a su madre. Luis Miguel eligió el silencio. Eligió seguir cantando. Eligió cargar con ese secreto durante décadas. Y ese peso, esa culpa silenciosa,
Ese conocimiento que nunca pudo compartir con nadie, lo destruyó por dentro de maneras que apenas estamos empezando a entender. Este es el primer secreto que Luis Miguel ha cargado durante casi 40 años. Este es el origen real de las adicciones, de los abandonos, de la soledad perpetua, de las visitas secretas a Argentina. Todo está conectado. Y ahora vas a ver exactamente cómo. No hay ningún registro oficial de que Marcela saliera de España después del 17 de agosto de 1986. Los investigadores privados que Luis Miguel contrató revisaron aeropuertos, estaciones de tren, cruces fronterizos. Nada. Marcela Basteri entró a España ese día. Y simplemente se evaporó. Las investigaciones apuntan a que algo pasó en el chalet de las Matas, cerca de Madrid, donde se habían citado ella y Luisito Rey para hablar. Pero nunca se encontró nada concreto. Nunca se probó nada en ningún tribunal. Nunca hubo justicia real. El biógrafo Javier León Herrera, que tuvo acceso directo a fuentes cercanas a la familia, escribió algo escalofriante. Los detalles de su deceso son demasiado escabrosos para contarlos públicamente. El cuerpo de Marcela Basteri jamás apareció. Luis Miguel gastó fortunas tratando de encontrarla. Contrató a los mejores detectives privados del mundo. Pidió ayuda a Interpol. Según algunas fuentes llegó a contactar al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, famoso por encontrar a personas que nadie más puede encontrar. Nada. Silencio absoluto. Como si Marcela Basteri nunca hubiera existido. Y mientras tanto Luisito Rey seguía controlando todo. Seguía quedándose con el dinero. Seguía explotando a su hijo. Seguía mintiendo sobre lo que había pasado con su esposa. Luis Miguel creció creyendo que su madre lo había abandonado voluntariamente. Y ese dolor, esa sensación de no haber sido suficiente ni siquiera para su propia madre, lo marcó de maneras que solo ahora empezamos a comprender. Pero en 1992 algo cambió. Algo que Luis Miguel había estado esperando durante años. Luisito Rey murió. Tenía 49 años. Oficialmente la causa fue neumonía complicada por años de excesos. Pero hay otra versión. Una que circula entre quienes conocían bien a la familia. Una biografía reciente reveló que Luisito Rey llegó al hospital destrozado físicamente. Que alguien le había cobrado todas las deudas de golpe. Que las personas a las que había estafado durante años finalmente ajustaron cuentas. Luis Miguel no fue al funeral. No lloró públicamente. No hizo declaraciones de duelo. No fingió un dolor que no sentía. Pero sí hizo algo más. Algo que muestra que a pesar de todo había bondad en él. Peleó en tribunales para obtener la custodia de su hermano menor Sergio. El niño tenía 8 años. Su madre había desaparecido cuando él tenía 2. Su padre acababa de morir. Estaba completamente solo. Luis Miguel no quería que Sergio sufriera lo mismo que él. Lo protegió. Le dio una vida lejos de los reflectores. Y ahora llegamos a la revelación final. La cuarta verdad que te prometí al principio. La razón por la que el título de este video dice que Luis Miguel sabía dónde estaba su madre y decidió callarlo. En diciembre de 2024, hace apenas semanas, Luis Miguel llegó a Argentina para cerrar su gira. 2 conciertos masivos. Miles de fanáticos. Millones de dólares. Pero el periodista Luis Ventura reveló algo demoledor. Luis Miguel desapareció 4 horas el domingo por la noche. En la madrugada del lunes fue al Hospital Moyano. Sin seguridad. Solo con su chofer de confianza. Y visitó a la mujer que todos creen que es su madre. Según Ventura se abrazaron. Estuvieron hablando casi 2 horas. Y después Luis Miguel volvió a su hotel como si nada hubiera pasado. Pero aquí está lo que cambia todo. La enfermera que te mencioné al principio, la que trabajó 12 años en ese hospital cuidando a Honorina Montes, grabó un testimonio 3 semanas antes de morir. Y en ese video dice algo que destroza cualquier versión que hayas escuchado. Esa mujer no es Marcela Basteri. Luis Miguel lo sabe. Él viene porque ella fue testigo de algo que pasó en 1986. Y él paga para que nunca hable. Si eso es cierto, entonces el secreto más grande no es dónde está Marcela. Es qué hizo Luis Miguel cuando finalmente descubrió la verdad sobre su muerte. Y por qué después de descubrirlo eligió el silencio. Eligió seguir cantando. Como siempre le enseñaron. Tienes que seguir cantando.
Su madre desapareció, pero él siguió cantando. Su padre murió, y siguió cantando. Sus hijos no lo conocen, y sigue cantando. Ahora tiene 54 años. El cuerpo destruido, los oídos dañados, el alma vacía. ¿Cuánto tiempo más podrá seguir? ¿Y qué quedará cuando la música finalmente se detenga?